Buenos días, tardes, noches, DJs. Hoy vengo a hablar de un problema puntual que muchos tienen. ¿Se te clava la interfase de MX al disparar la máquina de humo? O peor todavía, ¿se te clava el controlador al tirar humo? Sabe ser por la chispa que se genera en el pulsador al presionarlo, ya que la bomba trabaja con 220 voltios. ¿Ok? Vamos a ver dos soluciones. La primera la implementé en mi máquina de humo Antari F80Z, muy popular. ¿Qué tenemos que hacer? En este diagrama vemos el pulsador, que sería este. ¿Ok? Estos son los dos terminales del pulsador. Tenemos que colocar una resistencia de 8.2 kiloohms en serie con un capacitor de 0,1 microfaradios de 630 volts. ¿Ok? De este terminal del pulsador salimos con una de las patas del capacitor. El capacitor lo soldamos a esta resistencia y a la resistencia la soldamos al otro terminal del pulsador. Este es el capacitor. Esta sigla extraña significa que es de 0,1 microfaradio, 630 volts. Esta sería la resistencia con este código de colores gris, rojo, rojo. Plateado, este color no importa mucho. Acá tenemos el control de esta máquina de humo. Este es el pulsador. Esta es la luz que nos indica si podemos disparar el humo o no. Acá lo tenemos desarmado y dado vuelta, por supuesto. Vamos a ampliar un poco esto. Esta es la lámpara, esto que vemos acá abajo. Y acá tenemos el pulsador. De estos dos terminales vamos con un cable hasta una de las patas del capacitor. Salimos del capacitor, soldamos esta resistencia y este terminal lo soldamos acá. Esto sería lo que tenemos que hacer en el pulsador. Como yo soy bastante paranoico, también soldé esto mismo en el termostato. Bien, porque esto también corta, abre según la temperatura. Pueden producirse chispas acá adentro. Entonces, acá también coloqué una resistencia de 8.2 kiloohms y este capacitor de 0,1 microfaradios. ¿Qué más? Este sería el circuito de la Antari F80Z. Tenemos los 220 voltios, vamos a un fusible. De acá sale un cable marrón que llega hasta el pulsador. Este otro terminal del pulsador sale con un cable negro que va por un lado a la lámpara, va por otro lado a una pata del motor. Este es el motor. Volvemos acá. De este borne de los 220 salimos al termostato. El termostato cuando cierra lo que hace es encender esta resistencia que tenemos acá. ¿Ok? El motor está conectado acá. Entonces tenemos que conectar acá este capacitor en serie con esta resistencia y si son paranoicos como yo, conecten otro capacitor en serie con otra resistencia acá en el termostato. Vamos a ver ahora la segunda solución, que es colocar un dimmer para que arranque progresivamente la bomba y no produzca chispazo. Bien, la idea es de un colega cordobés, Juan Chilutre. Les dejo el video que me mandó en su momento y luego les explico un poco más. Bueno, querido, mirá, te muestro. Acá tengo la interfase, ahí me marca que está andando. Las luces, como verás, bueno, medio enquilombado, pero ahí están. Y acá tengo el pulsador que del botón directamente le saqué el dimmer. Y mira, ahí le doy todo. La máquina me tira el humo, perfecto. Y la interfase ni se enteró. Así que de 10. Te comento para si alguno tiene ese problema, de esta forma se puede solucionar. Queda perfecto y la interfaz está al lado. Bien, la pregunta que muchos me hacían cuando les comentaba esto del dimmer es ¿qué dimmer? Y claro, vienen dimmers de 4 conectores, de 3 conectores. El dimmer que necesitamos tiene que ser de 2 conectores, al igual que una llave de luz común, al igual que nuestro pulsador de la máquina de humo. Bien, entonces conectamos el dimmer en paralelo al pulsador. Es decir, soldamos un cable en un terminal del pulsador, otro cable en el otro terminal y esos dos cables los conectamos en los dos terminales del dimmer. Bien, el pulsador va a seguir funcionando, por supuesto. Estuve buscando y de la marca Cambre encontré este modelo, el 6938 y 6940. Cambia el amperaje que soportan cada uno, pero cualquiera de los dos funcionaría perfecto para esto. Bueno, acá, a ver, lo importante, ¿ven? Acá está 1,5 A el 6938 y 4,5 A el 6940. Vamos a mover la bomba nada más.
no los 600 o 700 vatios que consume la resistencia de la máquina de humo, así que no habría problema con este. El 6938 andaría perfecto, ¿bien? Pero si tienen un 6940 de casualidad tirado por ahí, también serviría. ¿Qué tenemos acá? Bueno, dos cosas importantes, porque vienen dimmers para ventiladores que arrancan al máximo. Nosotros necesitamos que arranque desde el mínimo y vaya hacia el máximo. Entonces, fíjense esto que diga arranque en posición de mínima luminosidad, en este caso, ¿bien? Y bornes de alimentación 2. Estas dos cosas son las que tienen que fijarse para elegir su dimmer. Bueno, acá habla de la instalación. Acá está el circuito. Ven que tenemos el neutro, va directo a nuestra lámpara, que en este caso sería nuestra bomba. Y el positivo viene a una de las patas del dimmer 6938 y de la otra pata salimos hacia la bomba, que es lo mismo que está haciendo nuestro pulsador. Así que vamos con un terminal del pulsador acá y otro acá. En Mercado Libre, si buscan 6938, lo encuentran. Cambre 6938. Ahí dice 6938. Acá tenemos otra foto. Estos son los dos terminales que tenemos que conectar al pulsador de nuestra máquina de humo. Acá nos dice modelo 6938. Verifiquen también esto. Las fotos, por ahí he visto otras publicaciones que ponen cualquier foto, pero bueno. Fíjense que sea este modelo, 6938, ¿bien? O 6940. Y acá también lo repite, arranque en posición de mínima luminosidad y bornes de alimentación 2. Bueno, no voy a hacer más largo este video. En el próximo voy a hablar un poco sobre los problemas frecuentes en interfaces de MX, respondiendo un poco a la difícil pregunta, ¿qué interfase me recomiendas? Si te gustó este video, dale like para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita, ¿ok? Espero les sirva. Adiós.